digo, ¿no? La ubicación es importante porque depende de la ubicación, es, por ejemplo, qué producen las culturas y de qué construyen, ¿ya? Por ejemplo, culturas de la costa construyen pues de adobe, culturas de la sierra construyen de piedra, ¿no es cierto? Culturas de la costa, por ejemplo, las culturas de la costa, les falta más el agua, ¿no? Las culturas de la costa, por ejemplo, conocen crustáceos, aves marinas, se dedican a la pesca también, ¿no? En cambio, las culturas de la sierra ya es un poquito diferente, ¿no? Conocen al cóndor, al jaguar, ¿ya? Entonces, en cuanto a consumir pescado, lo hacen por un comercio de intercambio, ¿no? Porque ellos no tienen mar. Entonces, la ubicación es bien, bien importante. Solamente una repasadita para que tengamos en cuenta ello, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice? En cuanto a la ubicación geográfica del lago Titicaca, vamos a ver entre Perú y Bolivia, donde hace mucho frío, en la altura, ¿no? Estamos a casi 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces, hay algo bien importante que yo quiero que recuerdes, esta partecita de acá. La cultura chavín era considerada la cultura pan-peruana en el Perú, la cultura matriz, la madre de las culturas, ¿ya? La pan-peruana. Su éxito de Chavín se debió a la difusión religiosa que tiene, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Resulta pues que Tiahuanaco es el restaurador del orden expansivo del control pan-andino. Esta partecita de acá es bien interesante, esto que te estamos remarcando aquí. Los tiahuanacos son considerados como los que iniciaron la restauración del orden expansivo del control pan-andino, ¿ya? Entonces, esa partecita es bastante importante, solamente para que recuerdes. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Recuerda que Tiahuanaco, según Pedro César de León, es cosa notable para ver, considerado el lugar más paradigmático de América, porque en realidad no se tiene o no se tiene, ¿no es cierto?, la noción de dónde podrían haber sacado los tiahuanacos piedras megalíticas de enorme tamaño que pesan toneladas para poder construir todos sus centros arquitectónicos, arqueológicos, ¿no? Todo lo que viene que ver con su arquitectura. Entonces, acuérdate que tenemos acá piedras de gran tamaño, utilizaron lajas, bloques, basaltos. Ellos, ¿qué han hecho? Han engrampado los bloques de piedra con grampas. Han trabajado. Retrocedo, muy bien, a ver, vamos a ver. Mientras yo explico, ellos han trabajado la piedra como si fuese mantequilla entre sus manos. Ellos han trabajado la piedra de una forma tan extraordinaria que el hombre actual, con toda la tecnología que posee ahora, ¿no es cierto?, no logra comparar el trabajo de los tiahuanacos. Ellos han estado adelantados a su tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué más tenemos por aquí? Recuerda que Acapana, ok, hijita linda, recuerda que Acapana es un centro arquitectónico y también se le puede, ¿no es cierto?, llamar cerro artificial. Solamente este es un repasito, nada más, ¿ya, muchachos? ¿Qué más tenemos por acá? Calasasaya, también templo parada, piedra parada, es un templo ceremonial, ¿ya? Calasasaya es un templo ceremonial. ¿Qué encontramos en Calasasaya? A los monolitos, al Ponce, al monolito Fraile y la Puerta del Sol. ¿Ya? Muy bien, pasamos a lo siguiente. Tenemos el templete semisubterráneo. Si lo de acá arriba es Calasasaya, lo de acá abajo es un patio hundido que tiene por lo menos una profundidad de 1.70 metros, ¿ya? O un metro, 70 centímetros de profundidad. Ahí está, más correcto así, ¿ya? Aquí en el medio debía de estar el monolito Bene, te dice. Las paredes del templete semisubterráneo tienen incrustaciones de cabezas clavas, que son pues seres mitológicos, ¿no? Antropomorfos, ¿ya? Ahí está para recordar el templete semisubterráneo. Luego teníamos Pumapunku, si Pumapunku se hubiera culminado, porque Pumapunku no es una obra culminada de los tiahuanacos, hubiera sido de las mejores. En Pumapunku se han encontrado piedras perfectamente cortadas, pulidas, labradas, ¿ya? Con tanta tecnología, porque dice ahí, uso de técnicas líticas más evolucionadas, ¿no? Entonces, pero lamentablemente Tiahuanaco no ha culminado ese trabajo, ya se han encontrado inclusive piedras, mira las piedras, ¿no? Con las grapas ya listas para ser engrampadas, piedras engrampadas y piedras ya trabajadas, labradas, cortadas, que pesan 20, 30, 40 toneladas cada uno, ¿no? Muy bien, entonces ahí teníamos a Pumapunku.
De ahí, recuérdate la litoescultura Monolito Ponce, Monolito Bene del Fraile, también tenemos la litoescultura de la Portada del Sol. Esto te voy a hacer acordar porque esto hay que relacionar con Chavín. Chavín y Tiahuanaco tienen mucha relación, ambos trabajan piedra, ¿no es cierto? Están en la altura, pero aquí en la Portada del Sol, que es litoescultura Tiahuanaco, se encuentra esta deidad de aquí, esa deidad que en cada manito está cargando 2 varas o 2 cetros. Esta deidad que similar, te digo similar, igualitas no son, similar encontramos en una litoescultura Chavín. Y tú me puedes decir en qué litoescultura Chavín encontramos a esta deidad. Litoescultura, porque ojo, no es lo mismo arquitectura, que son construcciones, que litoescultura o escultura, que es pues transformar la piedra o darle forma a la piedra, ¿no es cierto? Ahora, yo te pregunto a ti para que recuerdes, porque esto ha sido pregunta de examen varias veces, ¿ya? ¿En qué litoescultura o escultura Chavín encontramos a esta deidad que se encuentra en Tiahuanaco en la Portada del Sol? Recuerda, hijo, recuerden, a ver, chicos, ¿quién me va a contestar eso? ¿Cuántos son? El templo Chavín, no precisamente, pero eso te va a quedar bien, Sofía. ¿Quién más? Si me equivoco, me equivoco. Si no pasa nada, equivócate aquí, pero no en tu examen, ¿ya? Si me equivoco. Estela Raimondi, muy bien, claro. En Estela Raimondi se encuentra una deidad antropomorfa, zoomorfa, que está cargando 2 cetros, así grandes, y que tiene un tocado encima de la cabeza, ¿no es cierto? Que ese tocado encima de la cabeza, algunos decían, no, ese es un 100 pies, pero en realidad es el dios de las varas, el dios de los báculos, está relacionado con Huiracocha, es Huiracocha el dios creador, ¿ya? Este también es Huiracocha. Entonces aquí me he detenido un ratito más porque esto hay que tenerlo muy en cuenta y tienes que recordarte bien, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Ahí estaban las cabezas clavas, el quero es la cerámica que representa Tiahuanaco, hecho de arcilla fina, ¿no es cierto? Es un vaso en forma de timbal, polícromo. Cuando yo digo polícromo, varios colores, ¿no es cierto? Polícromo. Tiene una decoración de figuras geométricas. El quero en Tiwanaco, ya, es una cerámica utilitaria doméstica, tal cual tú la ves acá, si yo te la estoy marcando, tal cual tú la ves aquí, ¿ya? Sin embargo, acá vamos a ver que si yo encuentro un quero que tiene esta decoración en la superficie, presentando la cabeza de un puma, este ya no es un quero utilitario, este es un quero ceremonial. Viene a ser un pebetero o saumerio, incensario, donde se coloca incenso y se saumea a algún tipo de ritual, algún tipo de ceremonia religiosa, ¿ya? Entonces, cuando yo encuentro este quero así, de esta manera, que tiene esta decoración y tiene pues la cabeza de un puma encima, ese es un pebetero o saumerio, ¿ya? Muy bien, ¿qué colores han utilizado en su cerámica los tihuanaco? Naranja, han utilizado el rojo, el negro, el blanco, ¿no es cierto? Predomina el color naranja, te dice ahí. Muy bien, entonces, hemos terminado con eso, Tihuanaco, pasamos al primer imperio del Perú, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que resaltar en Huari, así para hacerlo rapidito? Es que Huari construye ciudades, Huari planifica. No es lo mismo ir a un lugar y habitarlo o planificar, trazar calles, trazar ciudades, planificar el espacio, planificar el lugar. ¿Qué hace Wari? Wari planifica. Muy bien, Valerie. Wari tiene urbanismo planificado. No te olvides de eso. O sea, urbanismo, cualquiera puede ir y ¿qué se llama? Y hacer una ciudad y generar una ciudad. Es como Arequipa. La gente ha venido y ha hecho la ciudad como ha querido, ¿no? Arequipa no se ha planificado como una ciudad urbana, ¿ya? Pero Wari, ¿qué ha hecho? Wari ha planificado ciudades. Urbanismo, sí, urbanismo, pero complétale algo más. Urbanismo planificado. Eso ha hecho Wari. No te olvides, tienes que hablarlo completo, aprenderlo completo. Urbanismo planificado. Como te digo, ha trazado calles, ha trazado el centro urbano, ellos han tomado medidas, o sea, lo ha planificado. ¿Ya? Por ejemplo, si el equipo hubiera planificado sus calles, no estaríamos viviendo como vivimos ahora con la congestión, que no se sabe ni cómo se ponen las ciclovías, nada, porque no está planificada. En cambio, Wari ha planificado. Eso te estoy repitiendo, mira, varias veces, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo importante de Wari? Su ubicación. Yo te he dicho, ¿no? Las culturas tienen una ubicación, ¿ya? Y de la ubicación hay que aprender mucho. Esta está ubicada en Ayacucho, pero ojo, lo que tienes que recordar es que en Ayacucho, antes de la aparición de la cultura Wari, estuvo la cultura Huarpa.
Cuando los Nazca hacían intercambio comercial y estos caminaban por todos lados, los Nazca llegaron a Ayacucho. Los Nazca, que son muy antiguos a Huari, se toparon en Ayacucho con los Huarpa. Los Nazca han tenido un contacto con los Huarpa. Por eso Huari tiene influencia Huarpa, o sea, herencia de los Huarpa, porque los Huarpa han estado antes que ellos en el mismo territorio. Tiene influencia Nazca y tiene influencia Tiwanaco, porque Tiwanaco se expandió tanto que cuando llegó al Perú, llegó hasta Ayacucho, formando también el fenómeno Tiwanaco-Huari. Entonces, el centro de los Huari está en Ayacucho, su capital está en Ayacucho, ¿ya? Pero vamos a ver que este como imperio no ha nacido así nomás, por eso te dice, ¿no? Huari es la síntesis de las culturas andinas, cultural local, Huarpa, Nazca, Tiwanaco. Antes de los Huari, ¿quiénes han estado ahí? Los Huarpa. ¿De dónde han recibido herencia los Huari? De los Huarpa. Los Huarpa han tenido contacto con los Nazca, entonces los Huari tienen influencia Nazca. ¿Tiwanaco llegó hasta Ayacucho? Sí. Los Huari tienen influencia Tiwanaco, de estos tres. ¿Ya? Muy bien, lo estoy haciendo rapidito porque nada más es repaso. Entonces, ¿qué te dice aquí? Tuvo una planificación urbana, estas dos palabras, ¿ya? Urbanismo planificado, red de caminos, los Huari han trazado caminos, murallas, han hecho edificios, ¿ya? Los Huari, por ejemplo, en cuanto a sus caminos, los Huari son los primeros en trazar caminos planificados que han sido utilizados por los incas. O sea, no es que los incas han hecho el Capañán de frente, no. Ya los incas han visto a Huari, los incas han tomado sus caminos, han, por ejemplo, le han dado mantenimiento a los caminos Huari, han mejorado la situación y han continuado. ¿Ya? Entonces, por eso fue Huari el primer imperio. Ahora dice, ¿no? Se basó en la agricultura. Todas las culturas que tú estás viendo a partir desde Chavín a lo que vamos a hacer nosotros ahorita Chuquibamba o Churajón, todas se basan en la agricultura, todas se basan en la agricultura. Como segundo plano, ganadería, después puedes encontrar comercio en algunas, ¿ya? Pero Huari también se basa su economía en la agricultura. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está, hemos visto también su ubicación. Mira la gran expansión de Huari. Y acá lo que te quiero decir es que Huari, como es un centro o es una cultura que se ha expandido, mira, por el norte hasta La Libertad, Cajamarca, por el sur Arequipa, Ocoña, Siguas, ha llegado al Cusco. Para que Huari pueda controlar todo esto, lo que ha hecho es crear ciudades cabecera. O sea que Ayacucho se encarga ¿no? de ser el centro de poder, pero para controlar todo el territorio ha creado ciudades cabecera en varios lugares, ¿no? En el norte, en el Cusco, en Lima, en Arequipa, varias. En realidad son como 7 ciudades cabezas, pero el banco solamente te va a pedir 3, nada más. ¿Para qué? Para que esas ciudades cabezas puedan controlar la zona, puedan y así abarcarlo todo y poder tener el control administrativo, político, religioso y sobre todo el control de la mano de obra de todos los ciudadanos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar rapidito y acá está, ¿no? Lo que opina Huari de Pedro César de León de Huari y Julio César Tello, ¿no? Recuerda que hay edificios derrumbados, hay grandes edificios construidos, a los que llamó en esa zona Viñaque. Ahora, Julio César Tello dice, se encontraron murallas de 8 metros de altura, 1,50 m de ancho, ¿no? Huari no estuca, Huari solamente agarra la piedra, utiliza la piedra, construye muros, cubre con barro y lo pinta de rojo, ¿ya? Textilería Huari, la textilería Huari, ahí anótalo, pone un recuadro, ponlo en tu espejo, qué sé yo, para que lo veas todos los días y lo aprendas. La textilería la más hermosa del mundo precolombino es de la cultura Huari. Huari tiene la textilería más hermosa del mundo precolombino. Tiene influencia nazca. ¿Ya? Entonces, a mí en el colegio me han dicho que Paracas y sus textiles. La Paracas tiene la textilería más fina por el tema de el material y la materia prima que utiliza, ¿no? Pero los Huari son la textilería más hermosa que hay, ¿ya? ¿Tiene influencia nazca? Tiene influencia nazca. Ahora, aquí en Huari vamos a encontrar una deidad llamado el dios de las varas o el dios de los báculos que está acá. Mira aquí esta figurilla. Si tú miras esta figurilla, tiene 2 bracitos, 1, 2, que están colgados. Cada uno en sus manitos agarra un cetro o un báculo. Lo mismo acá, una deidad antropomorfa que en sus manitos está agarrando un bastón, 2 bastones. Dios de los bastones o dios de los báculos, relacionado también con Huira,
Cocha, ¿ya? Muy bien, mira, esta deidad se repite en varias culturas, y también lo vamos a ver ahorita en Tahuantinsuyo, ¿ya? Muy bien, entonces vámonos a lo siguiente. ¿Y qué más tenemos por aquí? El urbanismo. De esto ya hemos hablado, pero no te vas a olvidar que Luis Guillermo Lumbreras dice, Wari es una gran organización social, tiene un desarrollo tecnológico, un desarrollo agropecuario y una producción urbana de gran aliento. Es lo que te dice Luis Guillermo Lumbreras, así sencillo, ¿no? Muy bien, entonces vámonos a lo siguiente. Vamos a ir, por ejemplo, en el tema de las ciudades cabeza, ¿no? Las ciudades cabeza. Una ciudad cabeza importante la tenemos en Cusco, llamada Piquillacta, es el centro administrativo político, te dice, más importante de la cultura huari, ¿no? Mira, ahí está. Acá tenemos, por ejemplo, caminos bien trazados, tenemos murallas construidos en piedra. Estos caminos bien trazados son particulares de Piquillacta, un urbanismo planificado encontramos acá, ¿ya? Pasamos a Lima. Si tú ves la diferencia, mira cómo es el Cusco, su ámbito geográfico, mira cómo es Lima. Ahora en Lima encontraremos un templo de adobe, ¿no? En Lima, ¿qué encontramos? Pachacamaj, centro religioso más importante, ¿ya? Es el centro religioso más importante de la cultura huari. Es más, este centro religioso Pachacamaj va a perdurar hasta los incas, ¿ya? Va a perdurar hasta los incas, eso se va a conservar, ¿ya? Muy bien, dice, fue un centro religioso importante, llegando su influencia hasta Huancayo. El último, tenemos en La Libertad. ¿Qué encontramos en La Libertad? La ciudad cabeza de Huiracochapampa, ¿no? Ahí tenemos, es el centro administrativo, pero ya del norte del Cusco, ¿no es cierto? Ya pegado al sur, ¿no es cierto? Teníamos a el Cusco, acá tenemos a La Libertad, Huiracochapampa, ¿ya? Entonces mira cómo ellos destacan ciudades para controlar esas zonas, ¿ya? Muy bien, entonces hemos terminado por este lado. Dos ideas importantes, te dice, Huari tenía el control de todo, tanto del punto de vista administrativo, religioso, cultural y militar, no te olvides. Entre las ciudades cabezas, te dice, existían caminos muy amplios y bien trazados que después fueron utilizados por los incas, ¿no? Muy bien, entonces ahí teníamos la cultura huari. Vamos a pasar a donde te has quedado. Intermedio tardío, ¿ya? Intermedio tardío. De intermedio tardío hay sin fin de culturas, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer dos de la historia regional de Arequipa. Dos de la historia regional de Arequipa. En este caso, la cultura Chuquibamba y vamos a hacer la cultura Churajón. La ubicación es importante, ¿no? La ubicación es importante. Entonces, ¿qué te dice? Se desarrolló en Chuquibamba, vamos a ver, la provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, ahí está. Agarramos el mapa, acá tenemos el departamento de Arequipa, provincia de Condesuyos, esta parte roja, y aquí, por aquí está, ya, Chuquibamba, la cultura Chuquibamba dentro de Condesuyos. Se ha desarrollado aproximadamente, te dice, de 800 a 1400 años después de Cristo. ¿Quién ha venido a estudiar estas culturas? ¿Quién ha venido a estudiar estas culturas? Tres personajes importantes, ¿no? El monseñor, ¿no? Leonidas Bernedo Málaga, vamos a ver al científico Alfredo o Alfred Kroeber y Max Neira Bendaño o Máximo Neira Bendaño. ¿Ya? Entonces, hay algo bien importante de la cultura Chuquibamba, que es esto de acá, ¿ya? Que tienes que remarcar. Te dice, los estudios arqueológicos de Chuquibamba demuestran que tienen su origen en la cultura huari. Ojo, Chuquibamba tiene su origen en la cultura huari. Entonces, siempre queda algo. Algo hace Chuquibamba que le hereda a Huari. ¿Por qué? Porque su origen es de Huari. ¿Ya? Su origen es de Huari. Entonces, algo tiene Chuquibamba que le va a heredar a Huari. Y por criterio más o menos tú me puedes decir qué podría ser que Chuquibamba le esté heredando a Huari, qué es lo mejor que Chuquibamba ha hecho. Algo por ahí, ¿tú te imaginas, más o menos tienes noción de eso, hijo? Más o menos, ¿qué podría ser que Chuquibamba le haya heredado a... Dime, Jesús. Por sus Puede ser terrenos, pero ¿qué es lo que, por qué le poníamos estrellita? cerámica, Ah, las 8 puntas, creo. ya puede ser, pero hay algo que, por ejemplo, hay algo que hace Wari espectacular, a la que le vamos a poner estrella, ¿no es cierto? ¿Qué hace Wari? Los caminos, Ah, los caminos bien planificados. urbanismo planificado
planificado, trazo de caminos, ¿no es cierto? Ah, entonces hay algo que Chuquibamba hace de Huari, que viene a ser el urbanismo planificado. Muy bien, eso lo vamos a ver dónde más adelante, ¿ya? Entonces esto no te vas a olvidar. Los estudios arqueológicos de Chuquibamba demuestran que tienen su origen en la cultura Huari. Por algo será, ahorita vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver su economía. La economía de todas las culturas se basa en la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, igualito Chuquibamba, la cultura Chuquibamba constituye una organización eminentemente agrícola, te dice, ¿ya? Entonces, hace agricultura, produce la tierra, vamos a ver, tú miras ahí la imagen, ellos continúan con el tema de la andenería. ¿Y por qué te digo continúan? Porque el tema de la andenería viene desde Chavín, y todas las culturas que están, por ejemplo, ¿no? Que la zona es montañosa y ya y hay valles por aquí, la andenería es bien particular, ¿no? Es bien usada la andenería, ¿ya? Entonces hay presencia de andenes, dice, hay presencia del agua, hay presencia de aprovechar el agua a través de los canales, ¿no? Te dice que ellos han cultivado plantas autóctonas, o sea, del mismo lugar, ¿ya? Eso en cuanto a la economía. Pasamos a la cerámica. La cerámica, esta es particular, ¿no? Esta es particular de Chuquibamba. Podemos ver que parece un aríbalo inca, ¿no? Podemos ver, parece un aríbalo inca. Es globular abombada, con dos asas, la base termina en punta, cuello alargado, parece un aríbalo, bien similar, ¿no? Un aríbalo inca. Pero acá vamos a ver lo que tenemos que, según Máximo Neira Bendaño, lo que nos describe es que, bueno, ellos tienen formas bien tradicionales de hacer cerámica, es una cerámica utilitaria. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que primero toda la cerámica la pintan de rojo. Ya, primero toda la pintan de rojo y encima ya la decoran con negro. O sea, el pintado va en negro sobre el rojo. ¿Y qué es lo que destaca aquí? Esta figurilla de la estrella de 8 puntas. Esto destaca, ¿ya? La figurilla de la estrella de 8 puntas. Cuando te digan estrella de 8 puntas, cultura Chuquibamba, ¿ya? Entonces, de eso nos habla Max Neira Avendaño, ¿ya? En cuanto a la arquitectura, vamos a hablar de construcciones, ¿no? Destacan grandes centros arqueológicos, te dice, como la pirámide de Huamantambo, ojo, grandes centros arqueológicos, como la pirámide de Huamantambo y la ciudad planificada de Itaj. Ahí está. ¿Qué dice? Ciudad planificada de Itaj. Por eso yo te decía que Chuquibamba le heredó eso a los Huari, porque los Chuquibamba han planificado la ciudad de Itaj, ya no la han construido como sea, la han planificado, ¿ya? Entonces ahí está la respuesta a lo que teníamos más antes, ¿no? Que han hecho ciudad planificada de Itaj, ¿ya? Muy bien, entonces, obviamente ellos también han construido a base de piedra, porque eso es lo que nos da la naturaleza en esta zona, ¿ya? Muy bien. De la cultura Chuquibamba, mira que es así de cortita, vamos a pasar a la cultura Churajón, ¿ya? La cultura Churajón también es bien interesante, también estamos en Arequipa, ¿ya? La historia regional de Arequipa hay que tocarla bien, ¿ya? Porque es especial para nosotros por nuestra ubicación, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de la cultura Churajón, te dice, se desarrolla entre los años 600 y 1400 después de Cristo, te dice, ¿no? Ahora, ¿cuándo se da esto? Se da después de la caída de Huari y de Tiwanaco. Estas dos grandes culturas, Huari y Tiwanaco, son como una mazorca de maíz, fuertes, grandes, se han expandido, ¿no? Y tienen toda una organización, pero resulta que llegan a algún momento en que la mazorca se debilita y cae, ¿no? O sea, va a dejar que sus granos caigan, entonces esto se desgrana. ¿Qué pasó con Huari y Tiwanaco? Después de la caída de Huari y Tiwanaco surge Churajón, porque de Tiwanaco, ya cuando cae Tiwanaco y esta mazorca de maíz, es un ejemplo, ¿no? Se empieza a desgranar, los granitos vienen a ser las poblaciones que empiezan a migrar. Migran, porque ya no hay la unificación cultural, entonces empiezan a migrar por todos lados. Una de estas poblaciones de Tiwanaco, que tiene origen Tiwanaco, empezó a migrar y llegó hasta Arequipa. Y se convirtió en Arequipa en la cultura Churajón. Quiere decir que la cultura Churajón tiene trascendencia tiwanaco, ¿ya? Tiene trascendencia tiwanaco. ¿Dónde se han ubicado? Te dice, se establecieron en los valles del río Chili y Tambo. Los valles, ¿no? Los valles. Entonces, tienen la facilidad del agua también, ¿no? Muy bien, ¿qué más te dice? Ellos se han dedicado a la agricultura.
¿Ves? Nuevamente, su base económica es la agricultura, seguido de la ganadería. Te dice, su capital se ubicó en el Cerro Choqueñampa. Ojo, esto también ha sido pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la capital de la cultura Churajón? El Cerro Choqueñampa. ¿Dónde queda el Cerro Choqueñampa? Cerca de Siete Toldos. Quien haya ido a Chapi, al santuario de la Virgen de Chapi, ¿no es cierto? Ya, y haya llegado a Siete Toldos, por ahí cerquita nomás está el Cerro Choqueñampa, ya, que viene a ser pues la capital de Churajón. Yo me acuerdo que yo he ido a Churajón, ya, y bueno, hemos caminado, creo que me han hecho pagar ahí mis pecados de esta vida y de la otra, porque el camino es muy difícil y es bastante lejos, ya, y hemos llegado por el Cerro Choqueñampa, y hemos llegado a Churajón, y le hemos visto tal cual, yo te lo voy a mostrar, ya. Entonces está cerca Siete Toldos, camino al santuario de Chapi en Polo Valle, ya. Entonces, así tal cual ves su arquitectura en la foto, tal cual es, igualito. ¿Ya? Tú puedes llegar y verla igual. Ya son un centro urbano, son un centro urbano. Claro que ya la mayoría de sus edificios está derruido, ¿no? Pero estos pues todavía perduran a lo largo del tiempo y tienen trascendencia tihuanaco. Yo te voy a decir ahora por qué. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la arquitectura, te dice, utilizaron piedras trabajadas y sin trabajar. Trascendencia, o sea, tienen algo de Tiwanaku, pero no se comparan en realidad porque Tiwanaku trabajaba la piedra de una forma excelente, ¿no? En cambio, Churajón, ¿qué ha hecho? Churajón agarró las piedras, algunas que necesitaba cortarlas, las ha cortado, pero no ha hecho un trabajo similar, o sea, no se compara a Tiwanaku, ninguna cultura, ¿no? Ya, entonces, te dice, piedras trabajadas, cortadas y canteadas, sobre todo para hacer el perfil de los marcos de las puertas, ¿no? Y sin trabajar, lajas, también ha usado lajas, ha utilizado cantos rodados, no se han ubicado piedras pulidas, no hay presencia de piedras pulidas, a no ser que hayan visto, pues, o se hayan encontrado morteros o batanes, porque el batán y el mortero siempre tiene que ser muy pulido y parejito, ¿no? Para poder cumplir su función. Nada más con eso podemos ver un trabajo de piedra pulida. Pero después, construcciones no hay, ¿ya? También te dice, destacan las ruinas de Churajón, casas y chulpas. Ah, chulpas. Chulpas encontramos en Tiwanaku. Y en Tiwanaku las chulpas son tumbas. Y en Churajón las chulpas también son tumbas. Solo que las tumbas de Tiwanaku, las chulpas de Tiwanaku utilizan piedra laja, finamente cortada, trabajada, ¿no? Es más grande, más ancho. En cambio, las chulpas de Churajón son más pequeñas, más angostas. Por ejemplo, su estilo es así, como ves en la imagen, pero en forma de chulpa. Tienen una puertita pequeñita. Yo me acuerdo que sí, me asomé a ver la puertita con una linterna muy fuerte y en la profundidad encontré restos óseos. Se nota los restos óseos, ¿no? Se nota del ser humano, ¿no? Lo que ha quedado de su cuerpo. Entonces, es una tumba así. Mira la trascendencia tihuana, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí en las chulpas vemos, ¿no? También te dice, se encontraron las ruinas de Pillo en Socabaya, ya aquí encontramos letioglifos y andenería, ¿no? Las ruinas del pueblo viejo en Chihuahua, viviendas y tumbas también. Entonces, los tenemos en Socabaya, tenemos vestigio en Chihuahua, ya, entonces vamos a ver lo siguiente. Ahí está su centro, ¿no? Ya, más o menos las imágenes. En cuanto a la cerámica, mira, tú mirando la imagen te puedes hacer una idea cómo es la cerámica. ¿Ya? Y entonces podemos ver al principio que la cerámica es una cerámica rústica, no es una cerámica, no se va a comparar con los escultóricos, ¿no? ¿Quiénes eran los escultóricos, hijos? ¿Quiénes eran la cultura que eran los más grandes ceramistas escultóricos del Perú, ¿no? Y eran pues los apasionados, los intensos de todos. ¿Quiénes eran, hijitos lindos? Creo que están durmiendo, mis amores. ¿Quiénes eran los escultóricos del Perú? Despierten. Ahí está, los mochica. Y yo te digo que los mochicas son los intensos, son los apasionados, porque estos hacen guapo erótico, ¿no es cierto? Son realistas, documentales, trazos finos, no utilizaron moldes, linda su cerámica de los mochicas, ¿no? Y los nazca, una cerámica pictórica, hermosa. Es más, desde Chavín tenemos una cerámica incisiva, ¿no? Bonita. Pero la cultura de Churajón tiene una cerámica que no tiene un mayor trabajo, ¿no? Tiene una cerámica rústica, lo dice la imagen, ahí está. Es netamente
altamente utilitaria y variada. Tienes jarras, mira, tienes ahí también la cerámica abierta. Es más, yo puedo decir, esto es una taza a simple vista, ¿no? Esta es una taza, una vasija de una sola asa, este es de 2 asas, dependiendo cómo le da cada investigador su connotación, de acuerdo, ¿no? A su simbología, a su forma, ¿no? Entonces, de carácter utilitaria, con manufactura rústica. ¿Qué más se dice? Engobe rojo con diseños escalonados. Rombos, mira la imagen. Acá, diseños escalonados. Rombos reticulados, ¿ya? Rombos con reticulados. Mira los rombos reticulados por dentro y semicírculos, ¿no? Pintados en negro, mira, los reticulados están pintados en negro, delineados en blanco, ¿ya? Y vamos a ver que te dice que fue incluido dentro de un gran grupo al que denominaron el estilo tricolor del sur, ¿ya? Estilo tricolor del sur. ¿Por qué estilo tricolor del sur? 3 colores, rojo, negro y blanco, ¿ya? Así, rojo, negro y blanco. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ah, no, ya terminamos con esto. Lo que viene a ser las culturas del intermedio tardío, ¿ya? Muy bien. ¿A dónde vamos a pasar mi cita ahora? Ahora vamos a ir a ver al horizonte tardío. Vamos a ver horizonte tardío. Entonces, voy a cerrar esto por aquí y vamos a presentar el gran Tahuantinsuyo. La verdad que la historia del Tahuantinsuyo es tan emocionante y triste a la vez en su final, ¿no? Ya, vamos a ver, ¿dónde estamos? Acá estamos. El Tahuantinsuyo, ¿ya? Ahí está, ya está presentándose en tu pantalla, me parece, ¿no? Ya está presentándose en tu pantalla el Tahuantinsuyo, entonces vamos a lo siguiente. ¿Qué tenemos por acá? Bien, primero, cuando hablamos de Tahuantinsuyo, hablamos de el horizonte tardío, hablamos que estamos todavía dentro de un periodo autóctono en el Perú, pero pasamos de un periodo pre-inca a un periodo inca, ¿no es cierto? El Tahuantinsuyo se empezó a desarrollar a finales del siglo XII, ¿ya? Se empezó a desarrollar a finales del siglo XII. Acá vamos a ver que el Tahuantinsuyo es la síntesis de todas las culturas, desde Chavín, ¿no? Desde la madre de las culturas. El Tahuantinsuyo agarró lo mejor de las culturas pasadas, ¿no es cierto? Aprendió de ellas, lo mejoró y lo aplicó, ¿ya? Por eso el Tahuantinsuyo tiene una gran organización, ¿ya? Por eso te dicen que la administración y organización del Tahuantinsuyo fue perfecta. Muchos coinciden en eso, ¿no? Muchos coinciden en eso. Lamentablemente el Tahuantinsuyo va a terminar con la llegada de los españoles, ¿no? Muy bien, entonces vámonos a lo siguiente. ¿Qué tenemos por acá? Ubicados en el horizonte tardío, lo que yo te decía, ¿no? Es la síntesis y la continuación de la tradición andina, ¿ya? Tienen una gran organización política, social, administrativa. En el Tahuantinsuyo a nadie le hacía falta nada. El Inca le cubría sus necesidades a toda su población, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Empezamos entonces, muchachos, la formación del Tahuantinsuyo. Mira, para explicar el origen del Tahuantinsuyo, desde el colegio nosotros hemos ido viendo leyendas, ¿no es cierto?, mitos, por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayar, Majocapac y Mamaogio. Lo cierto es que después de que cae Huari, ya una cultura una población que viene migrando desde el altiplano, ¿ya? En algunos libros vas a encontrar que dicen, ¿no? Esta población se llama Taipicala, que viene desde el altiplano migrando, migrando, migrando. Cuando una población migra, lo que busca para asentarse en un lugar, primero es agua, ¿ya? Porque el agua es el líquido elemento que da vida, ¿no? Entonces, tierras fértiles. Si hay agua y tierras fértiles, buen clima. Entonces, esta población migrante llega hasta el Cusco, que en esas épocas se llamaba Acamama, no se llamaba Cusco, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta población llega al Cusco y decide quedarse en el Cusco, ¿ya? Les paso las diapositivas. Ya, voy a coordinar eso con Miss Malena, ¿ya? Vamos a coordinar eso con Miss Malena. Yo creo que sí, ella me dice, si no les pasa a ella, les paso yo, por lo menos el tema 4, ¿viejitos? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver, por ejemplo, que esta población se queda en la Acamama, pero al ser una tierra tan fértil, con buen clima, la Acamama no está sola, no está deshabitada, ¿no? No está, ¿qué dice? El internet está saturado seguramente. Muy bien, entonces, esta región de la Acamama no está sola.
no se le encuentra sola. Si esta población migrante que ha llegado a la Camama quiere quedarse y quiere desarrollarse a partir de ese momento en esta región, tiene que o sojuzgar, someter, ¿no? Anexar las otras poblaciones a la suya o ser sometido. Cualquiera de las dos cosas. O lo van a someter o esta va a empezar a someter a los demás. Entonces, al mando de Manco Inca, porque es Manco Inca el fundador del Tahuantinsuyo, el fundador de los incas, es que ellos empiezan a someter. Mira, los incas se han expandido por 6 países en América del Sur. Los incas tienen una gran expansión territorial y su expansión se debe gracias a 2 cosas. Los incas se expandían de 2 formas, de manera diplomática, haciendo alianzas con las poblaciones, reinos, etnias, para que esos reinos, etnias se unan al Tahuantinsuyo y los absorba, o a la mala, con guerras. Entonces voy y ya converso contigo. Si tú no te quieres unir a mí, entonces te declaro la guerra. Sojuzgando, sometiendo. ¿Ya? Así se han expandido. Por eso al final del Tahuantinsuyo, muchas etnias que los incas habían sometido, aprovechan la llegada de los españoles para liberarse, porque los incas han sometido a muchas poblaciones. Y eso desde un inicio, porque mira, ellos han sometido, han logrado someter a los guayas, a Huasiray, a Antasayas, a Yamarcas, a Alcabizas y muchas poblaciones más para poderse quedar con la Camama y a partir de ahí empezar a expandirse, ¿ya? Ese es entonces el inicio y la formación del Tahuantinsuyo, todo desde el Cusco, ¿ya? Muy bien, vamos a lo siguiente, ubicación y extensión, estamos en América del Sur, ¿no es cierto? Central, América del Sur, pero en la parte centro. Ahora, te dice, por el norte llegamos hasta el río Ancasmayo en Colombia, por el sur hasta el río Maule en Chile y noreste de Argentina, hasta Argentina, mi cita, sí, noreste de Argentina, un pedacito, ¿no? Como ves en la imagen, ya, la provincia de Tucumán. Por el este entramos hasta la Ceja de Selva y Bolivia, y por el oeste al Océano Pacífico, o sea, nuestro límite es el Océano Pacífico. El Tahuantinsuyo se ha extendido, ¿ya? Se ha extendido tanto en América, tiene una expansión territorial tan grande que ha sido necesaria su división. Se ha dividido, vámonos por este ladito, división política, ¿ya? El centro es el Cusco, la capital es el Cusco, pero para tener una mejor administración, así como los Wari, ¿no es cierto? Ya, para poderlo controlar todo, tener una mejor administración y tener bajo control tremenda territorio y tremenda población, ha sido necesario dividir el Tahuantinsuyo en 4. Tahuantinsuyo es eso, pues, ¿no? La Tahuantinsuyo, Tahua en quechua es 4, ¿no? Suyo es provincia, lo han dividido en 4 provincias, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? El Chinchaysuyo al oeste del Cusco, el Collasuyo al este del Cusco, el Antisuyo al norte del Cusco, el Contisuyo al sur del Cusco, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder administrarla mucho mejor. El Inca reparte tierras, eso va a servir mucho. El Inca administra la mano de obra de los ciudadanos, para eso también sirve muy bien la división del territorio en 4 suyos, para la mejor administración y el control de todo, ¿ya? Eso ha sido pregunta de examen. También ha sido pregunta de examen, ¿ya? Entonces vamos a pasar a lo siguiente y tenemos por este ladito, vámonos, los periodos históricos, incas y dinastías, ¿ya? Periodos históricos, incas y dinastías. Mira, todo tiene, de toda historia cultural y es más, ahora que estamos hablando del Tahuantinsuyo, todo tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Entonces, periodos históricos, vamos a hablar de cómo se inicia y cómo acaba. Incas, tú eres área de sociales, me tienes que aprender los 13 incas de memoria y en orden, no me los vas a desordenar porque todos son padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, a excepción de los últimos 2, Huáscar y Atahualpa son hermanos. Dinastías, la dinastía Urin, que significa Bajo Cusco, y la dinastía Anan, que significa Alto Cusco. ¿Ya? Entonces empecemos por los periodos. ¿Cuántos periodos históricos tenemos? 4, ¿ya? Periodo legendario. El periodo legendario son sus inicios, la fundación, cuando ellos llegaron a la Camama. ¿Quién los dirigía? ¿Quién inició todo esto? Manco Cápac, ¿ya? Manco Cápac inicia el periodo legendario,
Ya es los comienzos, el inicio. ¿Cuándo se dio esto? A finales del siglo XII. Después de Manco Cápac tenemos a su heredero, a su hijo, Sinchirroca, ¿ya? A Sinchirroca. Ese es el periodo legendario. ¿Qué incas pertenecen aquí? Dos incas, Manco Cápac y Sinchirroca. Pasamos a un periodo de la Confederación Cusqueña donde ya la administración es mucho mejor. La administración es más organizada, ellos empiezan a expandirse, ellos van a tomar los valles más cercanos y van a empezar a extenderse. Como van a tener más población y más territorio, van a empezar a tener una mejor organización y administración, ¿ya? Confederación Cusqueña se le llama a ese periodo histórico. ¿Qué incas pertenecen a la Confederación Cusqueña? Hablamos de Yoque Yupanqui, Maita Capas, Capas Yupanqui, Inca, Roca, Yaguarhuaca, hasta Huiracocha. 6 incas que pertenecen a la Confederación Cusqueña. ¿Ya? Pasamos a un periodo imperial. Cuando yo hablo de un periodo imperial, estamos hablando del mejor periodo del Tahuantinsuyo. Hablamos de un periodo de florecimiento, hablamos de un periodo de apogeo, ¿ya? Hablamos de un periodo donde ya podemos llamarnos imperio. Ahí nos llamamos imperio. Acá están los 3 mejores incas, ya que extendieron territorialmente al Tahuantinsuyo, ¿no? Que se han expandido, han llegado hasta lo máximo que conocemos el Tahuantinsuyo. Han sometido, han organizado, ya tienen un ejército estable, ¿no? Entonces, el periodo imperial, acá inclusive arquitectónicamente, el Tahuantinsuyo ha crecido. Cada uno de estos incas ha mandado construir su propio palacio. Hay una organización en cuanto a la educación, a lo militar, a lo poblacional. Entonces, el periodo imperial es la época del apogeo del florecimiento, ¿ya? Ahí se formó el poderoso imperio de los incas. ¿Qué incas tenemos acá? Los 3 mejores de la historia. Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, ¿ya? Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac. Todo tiene un inicio, todo tiene un desarrollo, un esplendor y viene también su decadencia. Todo tiene un final. ¿Qué pasa? Huayna Cápac murió por la viruela porque ya los españoles estaban en presencia aquí, ya estaban en territorio del Tahuantinsuyo, habían bajado mucho por América del Sur, ¿ya? Y los españoles trajeron la viruela. Nosotros no teníamos defensas contra la viruela, era una enfermedad nueva. Huayna Cápac se contagia y muere. Su hijo Ninan Cuyochi, que era el futuro heredero, también muere. Por intermedio de la Colla, se eligió a Huáscar como nuevo sucesor, ¿ya? Prácticamente es como si se hubiera improvisado un inca, ¿no? Porque Huáscar no estaba en la idea de que iba a ser inca, pero teníamos que elegir a alguien. Entonces se elige a Huáscar. Huáscar va a tomar, ¿no? el poder, pero ¿quién sale acá? Ya, sí, ahora vamos a ver también, bueno, no creo que yo alcance a hacer con ustedes hasta el final, pero vamos a explicar un poquito de eso aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, ¿no? Huáscar es nombrado inca y Atahualpa era jefe de los ejércitos y él dice, ¿por qué él va a ser inca y yo no? En este caso se estaría improvisando incas por la emergencia que había, pero porque los incas nunca improvisaban, nunca ellos improvisaban al heredero, ya lo tenían escogido, preparado, pero en este caso, por la premura y por la desgracia que sucedió, que muere el padre, muere el heredero, se suscita este conflicto porque Huáscar es nombrado inca, Atahualpa le va a declarar la guerra civil a su hermano, porque eran hermanos, ¿no es cierto? Porque Atahualpa también quería el poder, y acá se va a dar una lucha civil por disputa del poder. Y eso hace que el Tahuantinsuyo se debilite. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo se va a dividir en 2, huascaristas por un lado, atahualpistas por otro. Y justo en ese momento donde Atahualpa tenía capturado a su hermano Huáscar, porque le había ganado, ellos han tenido como 10 enfrentamientos distintos, le había ganado la guerra, entonces ahí llegaron los españoles. En ese momento llegaron los españoles. Cuando Huáscar y Atahualpa se deciden enfrascarse en guerras civiles, ahí se da el inicio de la decadencia del Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo queda dividido y debilitado. Llegan los españoles y estamos en una situación terrible. Por eso llegan los españoles y los huascaristas en venganza en contra de Atahualpa le prestan ayuda a los españoles.
¿no? Entonces, ahí vamos a ver, ya la decadencia se inicia con las sangrientas guerras civiles de estos dos hermanos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la decadencia. Triste, yo me lloro cada vez que recuerdo esta historia o le explico porque es realmente, ¿no? Cómo una entre nosotros nos enfrascamos en una guerra civil y nos perjudicamos solitos. Por eso no puede estar el peruano contra el peruano, tenemos que ser un solo puño, ¿no es cierto? Por eso en la política, cuando uno tira para su lado, el otro para su lado, ¿quiénes son los más perjudicados? Todos nosotros. Todo por el poder, sí puede, todo por el poder. Y mira cómo es la historia. Tú has hecho historia desde un inicio. ¿Qué era la historia? Estudiar el pasado y no repetir esto en un futuro, porque hay que proyectarnos algo mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no podemos estar divididos, por el poder menos, ¿no? Menos por, y la corrupción está ahí, ¿no? Ahí está. Muy bien. Así nos hemos quedado, porque no aprendemos historia, porque la historia así digas, ay no, a veces me aburre, que no sé qué, la historia es algo, como te digo, es el punto, ¿no? La historia es, tú tienes que saber historia, reflexionar y proyectarte algo mejor. Si el Perú hiciera eso, si los políticos entendieran esas cosas, de repente estaríamos un poquito mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, mira desde dónde, ¿no? Y por eso, porque si los españoles hubieran quizás llegado los españoles hubiesen llegado quizás al Tahuantinsuyo y el Tahuantinsuyo hubiese sido un solo puño hubiese sido el Tahuantinsuyo, no hubiera habido estas guerras civiles, quizás nuestra historia hubiera sido distinta. Si quizás Huayna Cápac no hubiera muerto, porque Huayna Cápac ya sabía de la presencia de los españoles en territorio del Tahuantinsuyo, mientras los españoles bajaban, regresaban, se perdían, pasaban peripecia y media, Huayna Cápac ya sabía todo lo que hacían. Los mensajeros del Inca, ya los chasquis iban y venían, corrían para todo lado y le informaban todo. ¿Ya? Quizás si Huayna Cápac no hubiera muerto, ¿no? Esto hubiera sido distinto. Quizás estos conquistadores no hubieran llegado, de repente con el tiempo otros, ¿no? Pero todo va a quedar así. ¿Qué hubiera sido? No sabemos, ¿no? Acá lo cierto es que el Tahuantinsuyo cayó tan fácil con los españoles por este tipo de problemas, ¿no? Por la traición, como hace rato también decían, ¿ya? Muy bien, entonces, terminamos los periodos históricos, ahí tienes también a los 13 incas, inicia Manco Cápac, termina con Atahualpa, ya sabes que todos son padre e hijo, menos Huáscar y Atahualpa, que son hermanos. Si tú te vas a aprender esto de memoria en orden, todos son papá, hijo, ¿ya? Dinastías. ¿Quiénes pertenecen al Urin Cusco como dinastía desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui? Urin Cusco significa Bajo Cusco. Andan Cusco, desde Inca Roca hasta Atahualpa, Alto Cusco, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente y hablamos de la organización política en el Tahuantinsuyo, ¿ya? Mira, acá lo que tenemos que tener en cuenta y tienes que darte cuenta es cuando hablamos de política, hablamos primero del jefe de Estado, ¿ya? Del Inca, encabeza todo. El Inca lo encabeza todo, siempre está en la superficie de la pirámide, en la cúspide, ¿ya? Es el poderoso de todo el Tahuantinsuyo. Ahora, cuando yo hablo de organización política, me voy a referir a puro funcionario de Estado, puras personas que tienen, ¿ya? Función de Estado, dirigen el Estado, organizan el Estado, le ayudan al Inca, ¿ya? Acá no está el pueblo, aquí no está la familia del Inca, no están los Hatunrunas, no. Organización política, puro funcionario de Estado, ¿ya? Entonces, empezamos. ¿Quién está a la cabeza de la organización política? Es el Inca. El Inca es el todopoderoso, el hijo del dios Sol, representa al dios Sol en la tierra, ¿ya? El Inca es la cabeza de todo el Tahuantinsuyo, en este caso de la estructura política, te dice. Tiene un gobierno monárquico, despótico, absolutista, todos los poderes se centran en el Inca, ¿ya? Tiene un poder militarista porque también dirige los ejércitos y su poder es hereditario, de padre a hijo, porque el poder de representar al dios Sol en la tierra, de ser hijo del dios Sol, está y se da solo dentro de la realeza, nada más dentro de la realeza. No se le puede dar no se le puede asignar esta gran hazaña a ninguno más, solo dentro de la realeza. Por eso es hereditario.
¿Desde dónde gobierna el Inca? El Inca gobierna desde el Cusco, la capital es el centro, el meollo del asunto, la raíz, lo que antes era la Camama y ahora llamamos Cusco, ¿no es cierto? Del Cusco salen los cuatro, o salen pues los caminos hacia los cuatro suyos. El Cusco te dice a ti de forma de puma, ¿no? ¿Ya? Entonces, también llamado el ombligo del mundo, ¿no es cierto? El Cusco era el centro administrativo, político del imperio, ¿ya? El Inca, ¿dónde debía gobernar? En el Cusco, mi cita, ahí, ¿ya? El Cusco es lo máximo, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, de organización política, ojo, ¿qué preguntan pues en el examen, hijitos? ¿Ya? Jerarquías, funciones. No me los vas a desordenar nuevamente. Las jerarquías van así, ¿no? Por eso dice, pues, jerarquía, no me los puedes desordenar. No me vas a poner al Tucuyricui debajo del Inca, no me vas a poner al Consejo Imperial al final, no. Los tienes que tener bien ordenaditos con sus funciones. Y no es difícil, ¿ah? Es fácil, solo que tienes que aprenderte los nombres, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en la cúspide? El Inca. Pero vamos a ver, pues, ahora, Misita, en la pirámide usted me está presentando debajo del Inca a este jovencito Auki, dice, ¿no? Que en este caso en el banco le dicen Piwichuri porque este es el heredero. Este es el heredero. El heredero cogobierna con el padre. Una vez elegido, cogobierna con el padre, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen un cogobierno? En esta pirámide lo han mencionado ahí. Pero en el banco, ¿qué tienes? Primero tú lo tienes al Inca, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi cursor? Acá. Lo tenemos al Inca. Después del Inca, debajo del Inca en jerarquía, viene el Consejo Imperial. El Consejo Imperial o los apucunas, ¿no? Aposuyo, susuyu, yujapu, así también se les llamaba, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los miembros del Consejo Imperial? 4. Acá está la imagen, 4. Estos 4 son jefes de cada suyo. ¿Cuántos suyos son en el Tahuantín suyo? 4. ¿Cuántos miembros del Consejo Imperial? 4. Ahora, el Consejo Imperial, su función es Consejo Imperial, su nombre me lo dice, aconsejar al Inca, asesorar al Inca. Generalmente el Consejo Imperial son gente mayor, ancianos sabios, que ya tienen experiencia, que han visto ciertos errores, ya saben, entonces ellos asesoran al Inca. El Inca tiene la última palabra al final, ¿eh? Yo puedo recibir, como Inca puede recibir todo el asesoramiento, el consejo, pero al final el Inca decide. El Inca tiene un gobierno pues absolutista, todos los poderes se concentran en él, pero sí tiene su consejo de asesores, ¿ya? Porque tremendo imperio necesita tremenda organización política también. Entonces tiene pues sus consejeros, sus asesores, ¿ya? Debajo del Consejo Imperial encontramos al Todricuts o gobernador, llamado también Apunchig. El Todricuts o gobernador tiene la función de reemplazar al Inca en las provincias. El Tótrico, su gobernador, tiene que verificar que los mitayos trabajen en paz, que se garantice la tranquilidad, la paz. ¿Por qué? ¿Qué son, Misita, los mitayos? Ahora me está diciendo otro nombre. Más adelante yo te voy a enseñar qué son los mitayos. Los mitayos trabajan a favor del Estado. Son una parte de la población que trabajan a favor del Estado. Entonces, como el trabajo es a favor del Estado y es muy importante, el Totricuts tiene que verificar que ellos trabajen en completa armonía, en completa paz, sin que se interrumpa ese trabajo, ¿ya? Luego del Totricuts tenemos el Tucuyricui, y yo sé que esta palabra se te es muy conocida porque desde el colegio hablamos de eso. El Tucuyricui, o también llamado el que todo lo ve, es pues el informante. Ojo, no confundir informante con mensajero. El mensajero del Inca es el chasque, el que va y trae mensajes. El tucuyricui es el que informa. El tucuyricui viaja por todos lados, de provincia en provincia, de lugar en lugar, ¿no? De Mendia, de Ayu en Ayu, por todos lados, verificando que todo lo que el Inca haya dicho se cumpla a la regla. ¿Ya? Es más, el tucuyricui puede viajar de incógnito. Tú puedes estar en tu lugar y el tuquirruco está en tu sitio, en tu ladito y ni cuenta te das, porque él viaja de incógnito. También pues, se va a anunciar también, qué chiste, ¿no es cierto? A veces viaja de incógnito, ¿por qué? Para poder observar si los tótricos, si los curacas, si los pures, si la población cumple con la mita, la minca, el aire, si todo está caminando bien. Como los de acá. ¿Qué me dice Diluz?
Entonces, el tucuy-ricuy, ya, a eso es ser sincero. Claro, o sea, el tucuy-ricuy pues es el informante, el chismoso del pueblo, ¿no? Ay, perdón, el chismoso del imperio, el informante del Inca. No es que vaya y le va a dar información al consejo, no, al Inca. El Inca se entera de todo. El Inca tiene sus ojos por todos lados, ¿ya? Muy bien. Entonces, debajo del Tucuyrricuy tenemos al Curaca. Ahora, Misita, en el tema del Curaca, ahí te tengo que explicar un poquito más. ¿Ya? Pero vamos a pasar a lo siguiente, mira, ahí teníamos, ¿no? El Inca, Consejo Imperial, el Totricuts, Tucuyrricuy, Curaca, y abajo, la base de la organización política está el PUREJ, ¿ya? ¿Ya? Acá está el PUREJ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a lo siguiente, uno por uno. Ahí teníamos al Inca, ¿no? Acá el Consejo Imperial, ¿no? Asesorar al Inca. Consejo Imperial o Camachij. A cada uno de ellos se le puede llamar también Aposuyo, Apocuna o Suyuyuj Apo. ¿Cuántos son? 4. Muy bien. Totricuts, ahí está. El Tucuyrricuy, el que todo lo ve. Inspectores o visitadores reales, espías del imperio, informantes de las noticias, ¿no? Informarse de las noticias y hechos que acontecían en cada uno de los pueblos del imperio y iban y se lo decían al Inca. Acá estamos con el Curaca. Curaca o Ayauca. Para explicarte el curaca es jefe de los grupos familiares en el Tahuantinsuyo. Los grupos familiares en el Tahuantinsuyo se llaman Ayllus, ¿ya? Entonces el curaca es jefe de los Ayllus. Yo te voy a explicar para que tú entiendas mejor, aunque nos tomemos un poquito más de tiempo. Toda la población en el Tahuantinsuyo, llegó un inca llamado Tupac Inca Yupanqui, ¿ya? Tupac Inca Yupanqui decide organizar a la población, porque la población era tan grande que hay que, por ejemplo, repartirle tierras, ¿no? Distribuirle productos, hay que organizar su mano de obra, porque la población es la que trabaja, la que produce, la que tributa, y para poderlos organizar mejor y tenerlos bajo control, Tupac Inca Yupanqui empieza a, ¿no? A organizar a la población. ¿Cómo los organiza? En grupos. Grupo de una familia, grupo de 10 familias, grupo de 100 familias, de 1000 familias, de 10.000 familias, ¿ya? En grupos los organiza. Entonces, esos grupos familiares se llaman ayllus, ¿ya? Los ayllus. Ahora, este grupo familiar, ¿quién lo va a organizar? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién va a ser el intermediario entre los ayllus y el Inca? Porque el Inca no va a venir a la población y se va a dirigir a ellos. Nadie se dirigía al Inca así nomás. Ni el pueblo no se podía acercar al Inca. Entonces, ¿quién va a ser el intermediario entre el Inca y el Ayllu, el jefe del Ayllu? ¿Quién es el jefe del Ayllu? El curaca, ¿ya? El curaca. Ahora, tenemos pues grupo de una familia de 10, de 100, de 1000, de 10.000, ¿no es cierto? Ahí, entonces, cada curaca también tenía su nombre. Si era jefe de 10 familias, Chunca Camayo. Jefe de 100 familias, Pachaca Camayo. Jefe de 1000 familias, Huaranca Camayo. De 10.000 familias, Hatun Curaca. Ya, conforme vayas siendo jefe de un grupo familiar más grande, más grande, más grande, tu responsabilidad crece más. No es lo mismo ser curaca de un grupo de 10 familias que curaca de un grupo de 10.000 familias, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la función del curaca? La función son dos, función religiosa y función administrativa. Ellos administraban la fuerza de trabajo de la población, de su grupo. ¿Por qué? Porque este pueblo, este grupo familiar, tiene que trabajar para el Estado, tiene que trabajar para el Inca. Entonces, él se encargaba de que todo eso se cumpla. Era el intermediario entre el Inca y su pueblo. Si al pueblo le faltaba algo, para eso estaba el curaca, para informarlo al Inca. Si el Inca quería un tributo del pueblo, quería, no sé, trabajadores, quería yanaconas, el Inca se dirigía al curaca, porque no había un trato directo entre el Inca y la población. ¿Quién estaba en el medio? El curaca. ¿Quién? Otra vez, te vuelvo a repetir, ¿quién es el curaca? El jefe de los ayllus. ¿Qué son los ayllus? Grupos familiares. ¿Hemos entendido, hijitos lindos? Yo estoy acá. Sí, profesor. Tienen que entender eso. Sí, ¿Por qué te digo que los
que entender, porque la historia y el tema, estos temas de sociales, sobre todo de mi área, te voy a hablar de mi área, ¿ya? No es que tú te tengas que memorizar. Puedes memorizar nombres, estudiar, memoriza los nombres, apréndete los nombres, pero funciones y estas cositas las tienes que entender. No es que yo le agarre el libro y empiece a leer, a memorizar, no te va a servir. Tienes que entenderlos. ¿Tú lo entiendes? Perfecto, ya está. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los nombres, eso sí, los nombres puedes memorizar, pero las funciones y todo lo que te estoy hablando, tienes que entender. Si no lo entiendes, bien difícil se te va a quedar, porque la cosa no es memorístico, aquí no, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al curaca y Auyaca. En la base de la organización política se encontraba el Pure Jopurik, ¿no? Pure Jopurik. ¿Quién es el Pure Jopurik? Es el jefe de una familia, ¿no? Es el jefe de una familia. Ahora, yo tengo, por ejemplo, un IU de 10 familias, 10 familias. Ahí dentro van a haber 10 Purik, porque el Purik es el jefe de una familia. Visita, si yo tengo mi grupo familiar, somos un grupo familiar, ¿quién es el Purik? ¿Mi papá, que es jefe de la familia? No. El Purik tiene que ser un extraño, que no tenga una relación consanguínea. El Purik, para cumplir con sus funciones, tiene que ser soltero. Yo tengo mi grupo familiar y mi jefe familiar de un grupo, de un solo grupo, ya de una familia, viene de otro lado y se llama Purik. Él me va a controlar, nos va a controlar a nosotros. Va a decirnos, tienen que ir a la mica, tienen que ir a la minca, ya, vayan a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el Purik? Jefes de cada familia y responsables de asegurar el trabajo comunal de la familia. Los manda a chambear, ¿ya? Los manda a trabajar. Entonces, si yo tengo un grupo familiar de 1000, ¿cuántos Purik habrá ahí? 1000 Purik, ¿no? Y el curaca de 1000 se llama Huaranca Camayo. Curaca, jefe de 1000 familias, ¿ya? Muy bien. Entonces hemos terminado la organización política del Tahuantinsuyo y lo que yo te decía, no me vas a desordenar esto, ¿ya? En orden, tiene que estar en orden, muchachos. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué más tenemos por acá? Principios de la economía. ¿Ya? Vamos a hablar de los principios de la economía en el Tahuantinsuyo. Vamos a hablar de las formas de trabajo. Vamos a hablar también, si ya estamos hablando de economía, hablaremos de agricultura, de la tierra, división de la tierra, trabajo en la tierra. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de economía, lo primero que tenemos que ver en el Tahuantinsuyo es que lo mejor que el Tahuantinsuyo ha desarrollado es su agricultura. La base de la economía del Tahuantinsuyo es la agricultura, producir la tierra. La mejor partecita de la tierra lo separaban para la producción agrícola, ¿ya? Para la producción agrícola. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que claro que tenían otras actividades, ¿no? Por ejemplo, tenían la ganadería, otras actividades también había, pero lo mejorcito es la agricultura, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son? Yo voy a empezar por este ladito. ¿Quiénes son la fuerza del Tahuantinsuyo, la base del Tahuantinsuyo? El pueblo. El pueblo trabaja. El pueblo trabaja la tierra, los animales, las artesanías. El pueblo trabaja, produce, tributa, mano de obra. Muy bien, Valerie. ¿Nosotros también tributamos o no? Claro, todo el mundo tributa. El país vive de sus tributos. El Perú actualmente vive de nuestros impuestos. Nosotros pagamos impuestos con dinero, pero en la época del Tahuantinsuyo, los Hatunrunas, que son toda la población en general, trabaja pagando al Estado mano de obra. Ellos van a trabajar las obras grandes, ¿no? Lo que el Inca decida. Entonces el pueblo trabaja, el pueblo produce, el pueblo tributa. Son la grandeza del Tahuantinsuyo. Ellos son los que hacen que el Tahuantinsuyo sea grande. La otra es la clase dirigente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, cuando hablamos de principios de la economía, ojo, tú puedes saber muy bien qué es reciprocidad y qué es redistribución. Y me vas a dar la razón porque aquí caen muchos. Es más, después del examen todavía me llaman, visita, tan fácil me he equivocado. ¿Y yo qué les dije? Yo puedo saber, tú puedes saber qué es la reciprocidad, qué es la redistribución. Pero lo que tienes que saber, lo más importante, que la reciprocidad y la redistribución son principios de la economía. Cuando yo digo principios de la economía, reciprocidad y redistribución.
¿ya? Entonces, primero hablaremos de la reciprocidad. Entonces tenemos acá, la reciprocidad, su nombre lo dice, es el hoy por ti, el mañana por mí. El préstamo de mano de obra, ¿ya? Y acá vamos a hablar de los IUs. Ahora, otra cosita, vamos a hablar de formas de trabajo. Al mismo tiempo, sí. Por ejemplo, en el Tahuantinsuyo tenemos formas de trabajo que te presenta el banco, como el AINI, el WACI, la MINCA y la MITA. Cuando hablamos de reciprocidad, solamente nos vamos a dirigir al AINI, al WACI y a la MINCA. El AINI es una forma de trabajo dentro del IU, ¿no? Vamos a trabajar mis tierras, tus tierras dentro del IU. El WACI es una forma de trabajo con los animales y la MINCA es una forma de trabajo colectivo en beneficio de la misma colectividad o para trabajar las tierras del sol o las tierras del Inca, ¿ya? Entonces, la reciprocidad funciona con estos tres tipos de trabajo. La reciprocidad está casada, amarrada, unida con el AINI, el WACI y la MINCA. Así, no los vas a divorciar, no los vas a separar. La reciprocidad viene acompañado del AINI, el WACI y la MINCA, ¿ya? O sea, eso sí lo tienes que aprender, así, si quieres memorízalo, ¿ya? Así, amarrado, así bien pegado, no los vas a separar. La reciprocidad funciona con estos tres tipos de trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué es la reciprocidad? El préstamo de mano de obra. Hoy trabajo tus tierras, mañana tú trabajas mis tierras. Si yo trabajé tus tierras, tú también tienes que devolverme mi mano de obra. Entonces, aquí vamos a verlo por la imagen. Acá tenemos dos grupos familiares, Ayua y Ayube. Resulta que Ayua va a trabajar sus tierras. ¿Quién le viene a ayudar? Le viene a ayudar a Ayube. Ayube agarra a su familia y viene a trabajar para Ayua. Mano de obra de ida, mira, de ida. Ya llega un momento en que Ayube va a trabajar sus tierras. Entonces, ¿qué hace Ayua? Le tiene que devolver su mano de obra, ¿no? Entonces agarra a Ayua y va a ir con su familia a trabajar las tierras de Ayube. Ya sería de vuelta. Entonces, esta reciprocidad es simétrica, ida y vuelta, ¿ya? Ida y vuelta. Cada visita, el IU, pues al que le están visitando y le están ayudando, tiene que dar comida, bebida, tratarlo bien, ¿ya? En cada visita. Ahora, visita, ¿existe la reciprocidad solo de ida? ¿Una reciprocidad asimétrica? Sí. Por ejemplo, IUB trabajó para IUA, pero en el momento en que IUB necesite ayuda, no va a ir a IUA, porque IUA está haciendo otra actividad. Entonces, esto solamente sería de ida. Visita, entonces, IUB se va a quedar sin ayuda. No, a IUB le viene a ayudar IUX, por ejemplo. Pero la idea es que nadie quede sin ayuda, nadie quede solo, ¿ya? Entonces, cuando solamente el trabajo es de ida, ahí es una reciprocidad asimétrica. Cuando es de ida y vuelta, simétrica, ¿ya? Muy bien. De la reciprocidad vamos a pasar al siguiente principio, la redistribución. Y eso es recontra interesante. La redistribución funciona con el trabajo de la mitad, solo con el tipo de trabajo de la mitad. Entonces la redistribución está casado, amarrado, pegado con la mitad. El que trabaja el tipo de trabajo de la mitad se llama mitayo. ¿Y en qué consiste el trabajo de la mitad? Resulta que los pobladores tienen que tributar al Estado. Tienen que trabajar a favor del Estado. ¿Quién es el Estado? El Inca. El Inca va a decir que van a trabajar, de repente se va a construir un palacio, ¿ya? Entonces, los pobladores son seleccionados, son clasificados, son organizados. Desde que tienen 18 años hasta los 50 años van a tributar al Estado mano de obra. Entonces van a agarrar un grupo, ¿no? Ya está. Van a seleccionar un grupo y van a decir, este grupo va a trabajar este año por 3 meses, enero, febrero y marzo, a favor del Estado. El trabajo que se da a favor del Estado se llama mita. Entonces, este trabajador se va a llamar mitayo.
Al siguiente, no sé, de acá a 3 meses le tocará a otro grupo, ¿no? Ya no trabajará, va a trabajar abril, mayo, junio, ya está, ¿no? Entonces, todos los años, un poblador tiene que trabajar una vez al año por 3 meses a favor del Estado, ¿ya? Entonces, acá yo tengo mi mitayo, acá está el mitayo, ¿ya? El mitayo todos los años trabaja a favor del Inca, o sea, a favor del Estado, por 3 meses, una vez al año, trabaja, 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 ¿ya? Esta sería una redistribución asimétrica porque solo es de ida, asimétrica imperfecta. El mitayo toda la vida se la pasa trabajando a favor del Estado. ¿Cuándo se convierte en una redistribución simétrica perfecta? ¿Cuándo se convierte en ida y vuelta? Se convierte en ida y vuelta cuando el Inca se da cuenta o ve que este mitayo ha entrado en desgracia. El Inca todos los años y siempre reparte tierras. El Inca distribuye tierras, el Inca te distribuye productos para que tú subsistas, para que a ti no te falte nada. Por eso en el Tahuantinsuyo a nadie le faltaba nada. Te da todo, te distribuye primero. Pero resulta que este mitayo, que el Inca ya le ha dado sus tierras porque ha cumplido mayoría de edad, por eso es mitayo, ya le ha repartido su topo de tierra. Este mitayo viene un huaico y pierde su tierra, perdió su tierra. Este mitayo no puede quedar desamparado, no puede quedar en emergencia, no puede morirse de hambre, tiene que tener su tierra. ¿De dónde va a trabajar? Va a producir su propia tierra, tiene que comer. Entonces el Inca dice, ah, no, mi mitayo está en emergencia, ha perdido su tierra. La tierra que yo antes le he dado ya no está, ha pasado una emergencia. Ah, como este todos los años trabaja para mí, ahora yo le voy a redistribuir. Prácticamente en algo le está devolviendo lo que él hace. Entonces el Inca agarra y le redistribuye nuevas tierras. ¿Por qué digo redistribuye? Porque ya le dio antes, pero lo perdió. Si ha perdido la cosecha que el Inca le ha dado, o los productos que el Inca le ha dado, lo ha perdido, entonces el Inca agarra y le redistribuye. Le vuelve a dar lo que antes ya le dio. Entonces este mitayo no puede quedarse desvalido, desamparado en emergencia. No, el Inca lo protege de esa manera. Entonces, cuando el mitayo trabaja para el Inca, este pierde su tierra y el Inca le redistribuye, ese sería una redistribución simétrica perfecta, ida y vuelta. Así, ida y vuelta, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿me están entendiendo, muchachos? ¿Me están entendiendo? Ahora, hay una pregunta que siempre me hace, ¿no? Gracias, hijos. Hay una pregunta que siempre me hace. Misita, ¿y si este mitayo que trabaja todos los años porque su trabajo empieza a los 18 años y termina a los 50, el trabajo de la mita inicia cuando eres mayor de edad, 18, te jubilas a los 50 años. Toda la vida trabaja para el Inca 3 veces al año, ¿no? Cada año 3 meses al año, ¿ya? 3 meses, ¿ya? Es una vez por año, 3 meses. Trabaja para el Inca y nunca necesita nada. Si no tiene necesidades el mitayo, si nunca pierde nada, si siempre tiene las tierras que el Inca le ha dado, siempre lo conserva todo, el Inca no tiene la necesidad de volverle a dar. ¿Para qué le va a dar si ya tiene? ¿Ya? Solamente es en caso de emergencia. Por eso el banco textualmente te dice, la redistribución se da cuando surge el Estado. Los individuos tienen deberes con el Estado. El Estado les da tierras, en caso de emergencia los socorre, es decir, redistribuye lo que antes se ha recibido. ¿Ya? Esta parte tiene que estar bien entendida. El trabajo de la mita es de 18 a 50 años, se trabaja para el Estado una vez por año por 3 meses. El que trabaja la mita se llama mitayo, ¿ya? Muy bien, entonces ahí hemos hecho, mira, 2 en 1. Principios de la economía y formas de trabajo, ¿ya? Reciprocidad, redistribución, ¿ya? Formas de trabajo, Aini, Waki, Minca, mita. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Si esto se ha entendido, pasamos a lo siguiente. Organización económica. A ver, ¿qué estamos? Xiomarita, hijita linda, preciosa. ¿Dónde estamos? ¿Sí, Miss, me escucha?
Sí, hijita, en intermedio de clases, cuando terminó la primera hora, no nos tomamos ningún receso. Nos vamos a tomar un receso de 2 minutos, no, que ya no, ya termina la hora. 8:17, 8:25 acabamos, ¿no? Ya, no, no, vamos a continuar nomás y vamos a terminar. Ya nos falta poco, ¿ya? Vamos a ver. Entonces yo decía, vamos Ok, a tomar un Miss. receso. Ok, ya, hijita linda. Entonces, en cuanto a la organización económica, vamos a ver, lo que yo te decía al inicio, la actividad más importante en el Tahuantinsuyo es la agricultura. La tierra era vista como una diosa, ¿ya? Era su diosa, la tierra era la Pachamama, la Mama Pacha, lo mejor que tenía. El Inca repartía tierras, pero no se les daba la tierra a nadie en propiedad privada. Es más, ni del Estado era la tierra, el Estado solo la administraba. La tierra produce, la tierra tiene vida, en la tierra vivimos, en la tierra enterramos a nuestros muertos, la tierra nos da de comer, es una diosa. Es una diosa, entonces para ellos lo mejor era su tierra, ¿ya? Entonces los incas separaban la mejor tierra que tenían para su agricultura, cuidaban mucho esa parte, y ya el resto de tierras que no eran tan fértiles o más alejadas, para las casas, viviendas, templos, palacios, caminos, pero primerito la agricultura. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver cómo el Inca reparte tierras. Primero el Inca le va a repartir tierras a su población. El Inca tiene que cuidar mucho a sus jatunrunas, a la población. ¿Por qué? Porque ya te he dicho, nuevamente, los jatunrunas trabajan, producen, tributan. Entonces, cuando tú cumples mayoría de edad en el Tahuantinsuyo, que son 18 años, ya estás en edad casamentera y de tener familia, el Inca a los varoncitos les va a dar un topo de tierra. Uno. A las mujercitas les va a dar medio topo, ¿ya? Uno para los hombres, medio para las mujeres. Ahora, el topo que el Inca reparte no tiene una medida exacta. No es que el topo mide 1000 hectáreas, no. No tiene una medida exacta. Hay topos más grandes y hay topos más chiquitos. Y me cita, ¿por qué la diferencia? El Inca reparte todo equitativamente. No lo reparte de forma igual, porque muchas veces la igualdad no es justicia. Si no, vamos a fijarnos más aquí en la equidad. ¿Y cómo es la equidad? Por ejemplo, si yo le reparto, por ejemplo, un topo a Luis Fernando, ¿ya? Y le voy a repartir un topo a Juan José. Entonces, el topo de Luis Fernando Misita es más grande que el topo de Juan José. ¿Por qué la diferencia? Porque el topo de Luis Fernando es más difícil de producir, está más alejado, la tierra es más árida. Para compensar eso, su topo será más grande. En cambio, el topo de Juan José está más cerca del agua y las plantitas crecen solitas porque la tierra es muy fértil, hay menos trabajo. Entonces, el topo de Juan José es más chiquito. De esa manera funciona. Es una repartición equitativa. Lo mismo con las mujeres. Solo que a los hombres un topo, a las mujeres medio topo, nada más, ¿ya? Entonces vamos a lo siguiente. El Tahuantinsuyo, ¿cómo organiza su economía? Los incas, el Estado, administra la mano de obra de las poblaciones, del pueblo, de los hombres, ¿ya? Le dice, se caracterizó por el eficiente uso y administración de la mano de obra. El Estado administra las tierras, el Estado distribuye las tierras. A nadie se le da las tierras como propiedad privada. No es que el Inca a mí me dio mi tierra y es mío, 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 y si yo me muero mi hijo hereda. No. El Estado cuando él quiere puede recoger su tierra. Si tú te mueres, esa tierra la recoge y la redistribuye después, la vuelve a dar a otra persona. A la diosa nadie la puede tener como propiedad privada, ya sabes eso, ¿ya? Entonces, ya sabes también que la base de la economía es la agricultura, ¿ya? Entonces, el Inca, por medio de los curacas, no nos olvidemos esto, le entrega a cada persona a razón de un topo para cada varón y medio topo para cada mujer, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos hecho organización económica. Vámonos a lo siguiente, la división de la tierra, ¿no? En el Tahuantinsuyo todos viven de la tierra. El Estado administra la tierra, entonces el Estado va a repartir tierras. El Estado primero le reparte las tierras a la población, a sus jatunrunas. Entonces, son las tierras del Ayllu, de los grupos poblacionales, de los grupos familiares, tierras del Ayllu. Aquí también ingresan las tierras de los ancianitos que no tienen familia, de los huérfanos. Nadie queda desprotegido. Las tierras del Ayllu
van a ser trabajadas por medio del tipo de trabajo del AINI. AIU, AINI. El AINI funciona con la reciprocidad. El hoy por ti, mañana por mí. Así se trabajan las tierras del AIU. Entonces, antiguamente la tierra se llamaba marca, porque ahí, por eso en el medio dice marca, ¿ya? Entonces, el Inca también va a repartir tierras del sol. Visita para el sol, pero el sol es una deidad, que es un dios, pero es que ¿quién hace los rituales? ¿Quién hace las ceremonias religiosas? ¿Quién le rinde culto a Huiracocha, al dios sol? Los sacerdotes. Entonces se reparte tierras para los sacerdotes, para la manutención de los sacerdotes, de las vírgenes del sol, de las hijas del sacerdote. Si hay alguna fiesta religiosa, entonces de ahí se saca, ¿no? De ahí vamos a sacar, de las tierras del sol, vamos a sacar para la fiesta, para que coman todos, ¿no? ¿Ya? Esas son las tierras del sol. Las tierras del Inca. El Inca y su familia también necesita mantenerse, comer. Entonces, las tierras del Inca son para él, para su familia, para la realeza, para la nobleza, para los ejércitos, para los curacas, para los tucuyrricuy, a todos ellos, para los funcionarios, son tierras del Inca. ¿Ya? Ahora, visita, ¿quién trabaja las tierras del sol? ¿Quién trabaja las tierras del Inca? No te vas a imaginar que el sacerdote se va a poner a trabajar sus tierras, o la colla, o el tucurrico y el Consejo Imperial van a ponerse a trabajar sus tierras, ellos tienen sus funciones. ¿Quiénes trabajan las tierras del sol y las tierras del Inca? Los ayllus, los jatunrunas, o sea, el pueblo. Ellos se organizan de tal manera que tienen tiempo para hacer la mita, tienen tiempo para trabajar sus tierras, tienen tiempo para trabajar las tierras del sol y las tierras del Inca. Todo está bien organizado, ¿ya? Entonces, el pueblo trabaja estos tres tipos de tierra, el pueblo, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta ahí la división de la tierra. Y es lo que teníamos acá, ¿no? Las tierras del pueblo eran trabajadas comunitariamente por miembros del Ayllu, o sea, el pueblo, para el sustento de sus familias. Las tierras del sol eran trabajadas por el pueblo, para el sustento de los sacerdotes y las agias, por el tipo de trabajo de la minca. Las tierras del Inca eran trabajadas por el pueblo, para el sustento del Inca y su familia. Acá también entran funcionarios de Estado. Eran trabajados por el pueblo por el tipo de trabajo de la minca también, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta ahí hemos llegado, hijitos lindos. No sé si misma Elena ya los va a acompañar la siguiente semana, no sé si nuevamente estoy con ustedes, ¿ya? Pero al próximo profesor que te toque, le informas que hemos terminado todo lo que es culturas hasta lo que viene a ser división de la tierra. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar control ecológico vertical en adelante, ¿ya? Muy bien, entonces, hijitos lindos, un gusto haber trabajado con ustedes, espero me hayan entendido todo. No sé si nos va a volver a tocar en realidad. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Xiomarita. Me han hecho levantar temprano. Muy bien. Hasta luego, Miss. ¿No? Hasta luego, Miss. Hasta Cuídense. luego, Miss. Lo mismo, muchas gracias. Gracias, Hasta gracias. luego, Miss. Felicidades porque se levantan 7 de la madrugada. Es más, antes, ¿no? Ya está. Gracias, hijitos. Hasta luego. Chao, chao, muchachos.